desde Ametic, como decía muy bien José Luis Molina, estamos intentando de alguna forma movilizar un sector que, ya viéndolo, podríamos equiparar, por hacer una comparativa. Es un poco como el Mobile World Congress, pero en el sector de la fruta, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Sí. Porque realmente es espectacular cuando vemos el número de países que vienen aquí precisamente a compartir con nosotros este espectáculo, ¿no? Y es un espectáculo desde luego de color, desde luego. Y cuando veis de alguna forma de forma tan atractiva se presenta la fruta, el propio nombre de la jornada o de la feria lo dice, yo creo que está muy afortunado, pues demuestra que por algo están aquí. Y como decía muy bien José Luis Molina, yo creo que tenemos una oportunidad enorme si tenemos un sector que es una referencia a nivel mundial, por cierto, no suficientemente conocido a nivel nacional. Es un poco como el turismo, que es también algo que es consustancial con España, pero parece que es algo natural, ¿no? Y las cosas naturales también de una noche se pueden cortar, ¿no? Como el yogur, ¿no? Puede ser muy natural, pero un día se te corta y de pronto tenías un yogur muy bueno, pero desaparece. Por esto quiero decir que hay una oportunidad enorme para, si lo que ya tenemos aquí, que es espectacular, fuéramos capaces, y además con una imagen de marca mundial, fuéramos capaces de, y ya está haciéndose, porque nosotros los primeros pinitos que hemos hecho dentro del sector, os recuerdo que Ametic es una asociación que tiene un ámbito muy diverso de asociados con tecnologías muy diversas. Nosotros lo que tampoco venimos a aportar nada que no tenga que ver con desarrollar el sector en su conjunto y sobre todo generar valor, porque empiezo ya entrando un poco voy a dar luego la palabra a continuación. Creo que lo que estamos hablando aquí es un cambio totalmente de la forma de hacer las cosas. Vemos que desde el árbol a lo que estamos viendo aquí ahora mismo, vemos de pronto una transformación visual y que al final nos hace cogerlas todo de una forma natural, ¿no? Pues fijaros lo que supondría si metiéramos tecnología que puede hacer cambiar las cadenas de valor, alterar las reglas de juego y tomar un liderazgo mundial donde podrían salir, permitirme, los Google, los Amazon, ¿por qué no? No hay que tener complejos. Ahora, también os digo que para que esto ocurra, y esto va a ir también a la línea de preguntas, que ya voy lanzando algunas, pero que van a estar después, necesitamos que estemos todos juntos. Digo todos juntos porque el primer problema que hemos detectado dentro de la comisión de Ametic es que esta competencia es muy sana, la competencia incluso entre comunidades autónomas es muy sana, pero aquí también hay grandes proyectos donde esa competencia también se vuelva, que por cierto lo hacen también a nivel multinacional las grandes empresas, que compiten pero colaboran. Es muy importante de alguna forma el buscar grandes proyectos tractores, y aquí quiero adelantar que dentro del COE me cabe el honor de liderar dentro de la COE, con todo lo que supone la COE, el lanzamiento de unas grandes ideas de proyectos tractores que tienen que cambiar de alguna forma la imagen de España en una serie de líneas, donde tenemos tecnología, tenemos, más allá de la investigación, tenemos capacidades para poder liderar perfectamente sin ningún tipo de complejos, y esto nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre que tenemos mucho camino por delante. Pero también os digo que yo lo veo con mucha ilusión, porque cuando realmente nos ponemos, decíamos el tema del fútbol, ¿no? Pues sí, salió, todos estamos muy contentos, campeones del mundo. Cuando nos proponemos algo, realmente es que no salimos de la tabla. Y creo que aquí claramente hay un proyecto tractor enorme para desarrollar en los vectores, apuntarlos en una dirección. Y entonces, como no me consta, simplemente quería hacer una primera reflexión, que yo creo que puede ser motivo, porque precisamente me alegra mucho que estas tres comunidades autónomas, que son muy relevantes, pues sin más, yo tenía aquí el currículum, pero bueno, la verdad es que el nivel de las personas que tenemos es realmente, extraordinario, ¿no? Son realmente expertos en la materia. Podría empezar a leer el currículum, pero creo que va a ser mucho mejor que de su gran experiencia
nos vayan de alguna forma presentando qué es lo que hacen esas comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, tenemos varias comunidades autónomas, y su plan. Vamos a ponerles 10-15 minutos, y luego lo que creo que es más interesante es el debate, que yo he empezado ya lanzando una primera reflexión. ¿Por qué no hacer proyectos colaborativos entre comunidades autónomas, no obligando a todas las comunidades autónomas, sino a aquellas que se sientan de alguna forma con fuerza, con capacidades, para colaborar con otras que pueden aportar valor? Y además daros cuenta que hay un tema también muy importante. La innovación muchas veces es simplemente trasladar de un sector, pongamos aeronáutico, pongamos automóvil, determinadas piezas y determinadas formas de hacer las cosas, trasladar directamente a otro sector y viceversa, de ese sector a otros. Simplemente con eso, yo no sé si eso, desde luego no sé si es I+D, pero desde luego lo que puedo garantizar es que puede dar un salto enorme, y tenemos capacidades perfectamente porque tenemos la marca aquí encima. Entonces, bueno, pues si os parece empezamos con Rafael Martínez, porque tengo la lista el primero, que es el jefe de área de competitividad empresarial del Instituto Fomento de Murcia. Bueno, no es por nada, pero no es porque yo sea de Murcia, pero la verdad es que Murcia es una referencia, como sabéis muy bien, y yo cada vez que voy allí me sorprendo porque siempre me dicen, bueno, es que tenemos la flota frigorífica más grande de Europa, o tenemos aquí unos señores que hacen no sé qué, y es algo que cuando tú vas, como son marcas blancas, muchas veces están escondidas, son grandes fábricas que tú las ves en un descampado, y lo que vas viendo es que cada aquello va cambiando el paisaje. Y realmente son gente que exporta a todo el mundo, pero no es que hacen publicidad, simplemente exportan. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene, qué culpa tiene el Instituto Fomento de Murcia de que esto sea así. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Martínez, soy el jefe del área de competitividad empresarial del Instituto de Fomento, que es la agencia regional de la región de Murcia. Dentro del área antes que nada quería agradecer a METIC la invitación para presentarles las iniciativas que estamos tomando desde el Instituto de Fomento, y quería decirles que dentro del área de competitividad están los departamentos de innovación por un lado y de exportación e internacionalización por otro. Y esto tiene mucho que ver pues, con esta feria, con el ambiente que hay, y con unas palabras que decía una subdirectora de ICES, que decía que ninguna empresa innova si no exporta, y ninguna empresa exporta si no innova. Realmente vemos que son dos vectores de competitividad, y para hablar del sector de las TIC vinculadas a la agricultura en Murcia, quizá tendríamos que hacer primero una retrospectiva, unos antecedentes que nos llevan pues a lo mejor hace más de 25 años, cuando ya en la comunidad de regantes de Mula pues gestionaba el agua a través de los cajeros de Caja Murcia, o cuando vas a la central de la comunidad de regantes del campo de Cartagena y ves el grado de tecnificación, de control de todas las válvulas de un campo inmenso que es el campo de Cartagena. Está todo controlado a distancia. Así las cosas, esto es un indicador de que esto no es una historia de hace unos pocos años. De hecho, el sector de agroalimentación y de tecnología agrícola es, creo yo, en la región de Murcia, en mi opinión, es si no el más puntero de los más punteros, hasta tal punto que van por delante de las administraciones. De hecho, ellos crearon un grupo de exportación y estaban compitiendo, cuando en otros sectores, pues si pueden, están en la misma feria y se esconden unos de otros para que no vean los contactos que hacen o dejan de hacer. Así las cosas, este grupo de exportación, que se llama Agritech Murcia, viene viniendo a la Fruit Attraction desde la primera edición, creo yo, y lo tienen ustedes además en el pabellón 5. Les sigo dando inputs que nos han ido abocando a esta situación. Por otra parte, el Instituto de Fomento, aunque digo que va detrás en este caso del sector, porque es un sector muy puntero,
sí veíamos que había que hacer acciones en este sector para dinamizarlo más. Y ya hace, yo diría que 6 o 7 años, nos metimos en una ERANET, en una red promovida y propiciada por la Comisión Europea de ICT, de TIC para la agricultura. En esta red teníamos a gente como TENEO de Holanda, el Instituto Tecnológico Fundamental en los Países Bajos, la Agencia Danesa de Alimentación o el Centro Volcani de Israel, que está vinculado al Ministerio de Agricultura de Israel. Y el Instituto de Fomento, que decía, bueno, hay algunas entidades, autoridades nacionales y centros tecnológicos y una agencia de desarrollo que pretende impulsar este sector porque se da cuenta que es un vector de competitividad y de riqueza para la región. De tal manera que cuando se presentaron los primeros trabajos del gobierno alemán, de Industrie 4.0, y al año empezó el Ministerio de Industria a bosquejar las estrategias de industria conectada, nosotros estábamos como muy expectantes ante todo lo que iba a suponer lo que se veía venir, la llegada de la digitalización, que ya digo que había empezado por lo menos 25 años antes, al sector agroalimentario. Entonces, lo que hicimos en el Instituto de Fomento fue diseñar una estrategia, se llama Murcia Industria 4.0, la pueden consultar en la página web, es murciaindustria40.com, y realmente tampoco hicimos algo espectacular, pusimos un poco de sentido común, pusimos las iniciativas que teníamos y lo que nos había reportado la experiencia de todos estos años. Diseñamos una serie de ámbitos de actuación vinculados a seguir sensibilizando, a capacitar a las empresas, a asesorar a las empresas, y diseñamos una serie de líneas de financiación que pasaban, por una parte, por financiar a la transformación industrial de todos los sectores, y por otra parte a ir capacitando, a ir sumando a todas las empresas TIC, todas las empresas habilitadoras tecnológicas que estaban en la región, de tal manera que pretendíamos hacer un ecosistema que tuviera resonancia y que pusiera en valor toda la tecnología que hay en Murcia vinculada a la agricultura. Así las cosas, hemos desarrollado, voy a citar solo, aparte de programas de financiación tanto para empresas, para la industria como para los propios habilitadores, hemos desarrollado una serie de encuentros entre estos habilitadores y las grandes empresas, que yo creo que es lo que más está impactando, creo yo, en la región para hacer esa resonancia. Y sobre todo porque tenemos feedback de qué encuentran las empresas, con quién colaboran. Lo que nos dicen las grandes empresas, que de pronto dicen, pues en una mañana me he encontrado con 8 soluciones tecnológicas que yo he elegido de un catálogo y que probablemente vaya a hacer negocio con 2 o 3. Ese feedback que pedimos también a las empresas, les pedimos también que nos cuenten por qué no han decidido seguir con otras de las empresas que estaban ahí. Y ahí es donde quiero aportar algo, en el sentido de que las empresas grandes lo que encuentran a veces es que las soluciones son demasiado genéricas
y que lo que toca hacer son verticalizaciones. Y en eso estamos también trabajando en el Instituto de Fomento. Veo que el AMETIC ha hecho un catálogo de tecnologías habilitadoras del sector Smart Agro, y en eso estamos, porque efectivamente los habilitadores, el catálogo de habilitadores que pueden ustedes también descargar de la página web de murciaindustria40.com, pues no está sectorializado. Y muchas de estas empresas ahora, cuando entran en nuestro programa de ayuda para habilitadores, lo que están haciendo es puesta a punto de su tecnología, verticalizaciones de su tecnología y el ser más específicos a la hora de presentar soluciones a los distintos sectores. Así las cosas, yo intentaré que en el catálogo de AMETIC haya empresas murcianas, porque las tenemos, de telecontrol, de drónica, de automatización, de smart metering, pero esto es un camino que tendremos que ir haciendo juntos, y eso lo dejamos para la mesa redonda. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que es muy interesante el asunto, y en la mesa redonda pues tendremos posibilidad de entrar ya más en detalle. A continuación tenemos de otra comunidad autónoma, País Vasco, a Leire Baraño, que es la directora general de Neiker, que digamos que es la homóloga, ¿no? Digamos, yo creo que sí, ¿no? Como la responsable de la innovación dentro de lo que es el País Vasco. Desde luego es claro, y el primer tema que entra, y nosotros lo conocemos muy bien, la capacidad tecnológica, y sobre todo en la parte de Industria 4.0, en desarrollo dentro del País Vasco, que es una referencia que se está utilizando en este momento en muchísimas aplicaciones transversales, ¿no? Desde ese punto de vista, pues vamos a ver qué nos cuentan en la aplicación al sector. Por cierto, Leire Baraño tiene una gran experiencia precisamente en este campo. Mejor dicho. Muchas gracias. Buenos días, y bueno, en primer lugar agradecer a AMETIC por la invitación a esta jornada. Y bueno, yo una pequeña matización es, yo vengo desde Neiker, y Neiker es el Centro de Investigación y Desarrollo especializado en el sector agrario, ganadero y forestal. Y evidentemente intentaré trasladar no solamente actuaciones que empujamos desde este centro, sino un poco la política global que se está abordando en el País Vasco en cómo introducir las nuevas tecnologías en el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria. Sería un poco la exposición que he preparado y que espero que resuelva alguna de las cuestiones. Bueno, antes de nada, sí me gustaría dar una pequeña introducción. Obviamente el País Vasco es un territorio pequeño, muy diferente a Andalucía y a Murcia en cuanto a la disposición de suelo, en cuanto a la producción de alimentos, pero no obstante es un territorio donde los trabajos los estamos encauzando no solamente analizando la parte agro, sino el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria, donde además de la producción tenemos la transformación, tenemos la distribución, tenemos el canal de venta y también la gastronomía, y en todos y cada uno de ellos hemos articulado o se han articulado políticas de desarrollo e introducción de las nuevas tecnologías. Bueno, antes de nada sí me gustaría hacer una pequeña presentación muy breve sobre Neiker. Como decía, nosotros, bueno, yo como máxima responsable, somos una entidad pública del Gobierno, pero no obstante estamos especializados en desarrollar investigación, desarrollo e innovación aplicada para el sector agroalimentario, ganadero y también en el ámbito forestal, y siempre tratando de hacer una investigación aplicada en la búsqueda de esas soluciones. Nuestra visión, bueno, pues ser referentes en la investigación tanto en el ámbito agroalimentario y medioambiental, y con una misión muy clara. Ahora, es que estoy aquí pasando las diapositivas y no es muy fácil. Apoyar, promover y contribuir a la mejora competitiva del sector agroalimentario vasco y a la conservación del medio ambiente, generando conocimiento y tratando de llevar ese conocimiento a, vamos a decir, iniciativas empresariales que aporten riqueza y bienestar. Sería un poco la misión que nos moviliza a la hora de buscar esas innovaciones. Brevemente, y un poco para ubicar, porque luego comentaré cómo las nuevas tecnologías impactan en todas estas líneas de investigación,
Nuestra especialización está orientada a la producción vegetal, a buscar soluciones de sanidad vegetal, a la producción animal, a la sanidad vegetal y a la conservación de los recursos naturales. Y en ese contexto, perdonad porque desde aquí, la verdad es que si me permitís igual me muevo porque si no, no voy a poder hacer la presentación. ¿Se oye? Sí. Lo que comentaba anteriormente, y bueno, la experiencia que hoy vengo yo a contar es cómo desde el País Vasco se está afrontando la estrategia digitalización y la estrategia de innovación en el conjunto de la cadena. Sí me gustaría comentarles que básicamente tanto las políticas como los planes están orientados al conjunto de la cadena de valor. Hay un área de especialización que está basada en la parte agroalimentaria y forestal, que la empujamos y la dinamizamos desde el Centro Tecnológico de Neiker. Hay un segundo centro tecnológico que está más especializado en cómo buscar soluciones para la industria alimentaria transformadora y también, y muy recientemente, tenemos un centro de investigación y desarrollo orientado al ámbito gastronómico. Aparentemente pueden parecer tres campos totalmente diferentes, pero en la filosofía nuestra de abordar proyectos, que bueno, yo creo que hoy una buena parte del debate es cómo afrontar proyectos transversales, muchos de los proyectos que se operativizan en el sector primario, en nuestro caso, por ejemplo, tecnologías que estamos poniendo en marcha para reducir el uso de fitosanitarios y poder llevar un control importante para que luego esos alimentos lleguen a la gran restauración que están solicitando productos de alto valor añadido, bueno, pues al final no dejan de ser proyectos que tenemos que dinamizarlos entre las diferentes cadenas o partes de la cadena de valor. En ese sentido sí me gustaría explicar cómo desde el País Vasco se está entendiendo la estrategia agro y también el uso de las nuevas tecnologías. Evidentemente yo creo que una de las cosas que en los últimos tiempos hemos ido encauzando y estructurando es que todas las políticas y todas las actuaciones estén coordinadas por los diferentes agentes. Es decir, cuando estamos hablando de aplicar una revolución al sector, aplicar una nueva tecnología, aplicar las nuevas tecnologías, pensar de una manera aislada nos llevaba o nos lleva a una actuación parcial. En ese sentido, y en esta diapositiva me gustaría explicarles que en torno al sector agroalimentario en estos momentos existen diferentes agentes y cada agente tiene un papel. En ese sentido, si estamos hablando de las nuevas tecnologías, que luego pondré ejemplos concretos, cada agente tiene su papel. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad y el control de la seguridad alimentaria tenemos a ICA, que solicita herramientas y vamos a decir mecanismos para hacer que la seguridad alimentaria en la producción y en la transformación sea más eficiente y más eficaz. Y aquí las nuevas tecnologías están teniendo un impacto muy importante. Si estamos hablando de desarrollar soluciones sectoriales, los centros tecnológicos junto con los centros especializados en nuevas tecnologías son los que estamos encauzando proyectos y estamos dinamizando proyectos. Si estamos hablando de que luego esos desarrollos tienen que llegar al sector, tenemos agentes intermedios como pueden ser los centros de gestión o como puede ser en este caso una sociedad pública como ASI, que es quien lleva a la implementación al sector. Y si estamos hablando de la capacitación y de la formación, que es un tema muy relevante para que cualquier proyecto estratégico evolucione, pues ahí tenemos desde universidades especializadas a centros de formación más sectorializados. Simplemente quería trasladar que en el modelo de gestión de abordar un plan estratégico o un proyecto estratégico como es la digitalización del conjunto de la cadena, estamos hablando de investigar, estamos hablando de desarrollar, estamos hablando de transferir, de formar, de dinamizar, y cada uno de los agentes y cada uno de los elementos está, vamos a decir, planificado y perfectamente ordenado en las planificaciones institucionales. En ese sentido, la estrategia Agrotech en Euskadi, ¿cómo se está concebiendo? Bueno, pues evidentemente el sector, e insisto, no solamente la parte primaria, sino la conexión total con la transformación e incluso con la comercialización, distribución y usuario final, ese está en el centro.
Y tenemos un conjunto de políticas y planes que se renuevan con diferente periodicidad, y cada uno de los planes que están orientados al sector contemplan capítulos específicos en torno a la estrategia tecnológica. Por otro lado, tenemos un conjunto de agentes tecnológicos especializados en nuevas tecnologías y en cómo esas nuevas tecnologías impactan en los diferentes sectores, que son con los que nos conectamos los centros tecnológicos especializados y sectorializados. Por supuesto, un conjunto de instrumentos económicos para el apoyo de proyectos en continuo, la formación y la capacitación, como decía antes, y las buenas prácticas. Una herramienta que nos sirve para, en primer lugar, buscar buenas prácticas fuera, que pueden ser en otras comunidades que las estamos trabajando con otros clústeres, e incluso la conexión con Europa o la conexión internacional para buscar las mejores experiencias. A la hora de abordar proyectos, la concepción de los mismos, yo no sé si como consecuencia de una ordenación de los planes, como una consecuencia de que no somos tantos trabajando en una misma dirección, normalmente la operativa que estamos abordando en estos momentos tiene tres grandes bloques. Está el sector, que en algunos casos, en nuestro caso es pequeño o de tamaño medio, que sí que solicita cosas novedosas, pero en otras ocasiones hay que llevarle a pensar de una manera diferente, y bueno, pues aquí se genera una interacción en continuo. Estamos los centros especializados, los sectorializados. En el caso de Neiker, que hoy yo estoy, vamos a decir, en representación de este centro, somos los sectorializados, los que entendemos la problemática y buscamos una solución a futuro. Y luego están los centros especializados, como decía, que son los que dominan la tecnología. La tecnología en los diferentes campos que a continuación voy a citar. Todo el tema del Big Data y el análisis, la seguridad alimentaria y la trazabilidad, todo el tema del campo de los biologies, sensórica, conectividad y, por supuesto, desarrollo de equipos autónomos. Estos serían los campos donde, si cruzamos la necesidad, por supuesto, del sector, junto con el conocimiento y el apoyo que nosotros desde un centro especializado damos al sector, junto con los centros que están más avanzados en estas materias, bueno, pues como resultado de ello es cuando surge el proyecto en cuestión o el proyecto concreto. Y a continuación había pensado, no espero ser lo suficientemente precisa y no extenderme mucho, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué últimos proyectos hemos desarrollado? Bueno, esos proyectos que voy a citar están muy relacionados con campos que están recogidos aquí. Hay muchos más y están algunos en desarrollo y están en fase de confidencialidad. Por tanto, los que voy a citar en estos momentos son recientes y vamos a decir, comunicables. Y, por supuesto, no solamente pensando en la parte agrícola, también estamos pensando en la parte ganadera, en la parte forestal, en la parte de transformación alimentaria y, por supuesto, en el consumidor y la información que le llega al mismo. Un ejemplo de proyecto tenemos aquí, bueno, uno relacionado con la gestión del vacuno. Se ha desarrollado un sistema telemático, bueno, estamos hablando de que la gestión de las explotaciones, en nuestro caso son explotaciones medianas pequeñas, con una necesidad de avance, de digitalización y de eliminación, bueno, en este caso de papel y de sistemas tradicionales. Bueno, ¿con qué finalidad? Pues básicamente tener de manera precisa y en continuo el movimiento del ganado entre las explotaciones y la conexión con los mismos, tanto con los transportistas como con la red, vamos a decir, operativa del sector. O, por ejemplo, Geopos, otro de los proyectos que ha consistido en desarrollar un sistema de monitorización de ganado en montaña para facilitar la calidad de vida a los ganaderos y simular los costes de gestión de esas reses. Al final, estamos hablando en este caso del sector ganadero, un sector cuya digitalización y cuya modernización está mucho más lejana que otras, pero no obstante, cuando hablamos de aplicación de nuevas tecnologías, aplicación del 4.0, bueno, nosotros entendemos que tenemos que ir declinando a las verdaderas necesidades que nuestro sector está manifestando. Los cambios que se han producido en este caso son sustanciales: mejoras en productividad, mejoras en tiempo, mejoras en seguridad, mejoras en información, mejora en la calidad de vida, que bueno, está dentro de nuestros objetivos. Los 3 minutos para ir, porque si no, no vamos a dar. Perfecto.
Otro de los proyectos que está relacionado con cómo desde las nuevas tecnologías podemos ayudar a la seguridad y a la trazabilidad está relacionado con la carne local, autóctona, que hay que asegurar una marca y donde la trazabilidad de la misma, era importante controlarla, conocerla y darla a conocer a los consumidores. Este es un ejemplo muy concreto de cómo las nuevas tecnologías han servido, en primer lugar, para garantizar una trazabilidad de una marca y de un producto, y en segundo lugar, para que el consumidor, cuando vaya a comprar esa carne, tenga la capacidad que tiene el sector. Nosotros estamos en el País Vasco un sector de dimensión media, pero que genera productos de alto valor añadido y, por tanto, intentando solucionar problemas que mejoren la competitividad, que mejoren la capacidad de estimar y predecir cosas que van a suceder en los términos de producción, enfermedades, problemas que pueda haber con el clima, modelización de escenarios, y siempre de la mano del ecosistema que en el País Vasco tenemos, que, como bien comentaba, en el centro está el sector, y consideramos muy necesaria la articulación de planes, de políticas, de instrumentos y sobre todo de proyectos donde el conjunto de los agentes y el conjunto de la cadena de valor estén trabajando buscando esa finalidad común. Vamos, que por resumir, solos y cada uno individualmente no podemos transformar la realidad, y yo creo que entre todos, habiendo trabajado durante tiempo en una manera y sobre todo alineando planes y proyectos, es donde realmente estamos consiguiendo los cambios reales en el sector, que al final de eso se trata, de conseguir que el sector avance, progrese y sea más competitivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leire. Y a continuación vamos a pasar a Judy Anda, que nos va a hacer también una presentación. Vamos a intentar que dilatar lo más posible, porque las transparencias van a estar colgadas en la web y por lo tanto podéis verlo con más detalle. Entonces, pues Judy, cuando quieras. Judy Anda es de la Consejería Técnica de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía. Andalucía, pues, ni qué decir tiene, es una potencia también espectacular en todo este campo. Así que, adelante. Sí. Buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación que se hace a la comunidad autónoma a estar presente en este foro de Smaragro. Ya Juan me ha presentado, y sí me gustaría decir que dentro de las tareas que se desarrollan en la consejería y concretamente en la viceconsejería, una de las ocupaciones que llevamos directamente es la coordinación del partenariado temático en trazabilidad y Big Data en la cadena de valor agroalimentaria. Es un proyecto muy ilusionante, a partir del cual estamos desarrollando iniciativas de fomento de la digitalización del sector agroalimentario en Andalucía. Y, por supuesto, ya casi respondo a la pregunta y apoyando a lo que decía Leire, desde luego solos no vamos a ningún lado, tenemos que estar muy coordinados como gobierno con los sectores y colaborando entre todos. Aquí no hay una competencia para iniciar un trabajo tan difícil como el que tenemos por delante. Voy a empezar un poquito la presentación. Cuando se plantea... la voy a estructurar un poquito en el contexto agroalimentario andaluz, unas pinceladas, el contexto digital y qué estamos haciendo para unirlos, porque aquí el reto es cómo aproximamos el mundo digital y el mundo agro. Cuando hablamos de Smaragro y cuando me planteaban la charla, digo, Smaragro en Andalucía es que es tremendo, es muy grande. Somos, por tener una referencia, el cuarto organismo pagador como referencia de tamaño, se podría de la Unión Europea. Eso significa que somos mucho más grandes que algunos países, y eso hace que tengamos sectores tractores y sectores motores y otros sectores más ralentizados, con lo cual trabajar con cada uno de ellos hay que trabajar de distinta manera. Igual que el tipo de empleo que tenemos, el tipo de cualificación que existe es distinto en cada uno de los ámbitos y las necesidades son distintas. Esto va a influir claramente en el proceso de digitalización. Pero una de las características muy importantes de Andalucía es la importancia que tiene el sector agrario en el PIB, que representa, teniendo en cuenta el sector de la agroindustria, el 18% de este Producto Interior Bruto.
sobre el territorio, cuando hacemos una visión territorial no solamente productiva de la agricultura, pues también es muy importante, porque cuando hablamos de digitalización estamos hablando de que lleguen las conexiones, de que lleguen los datos, y por lo tanto estamos hablando que el 50% del territorio de Andalucía está dedicado a la agricultura. Cuando hablamos de la evolución de nuestro sector ha venido creciendo en producción agraria en los últimos años con dos cultivos o dos sectores muy importantes, que es el sector del olivar y el sector de las frutas y hortalizas. Ambos suponen el 70% de esta producción agraria. Lo que pase y cómo avancen estos sectores es determinante para el valor y la evolución. Y así pasa igualmente con las exportaciones. En los últimos, desde el año 2000, se han multiplicado las exportaciones, se han duplicado las exportaciones, y esta es la tendencia que tenemos en los últimos años. Lo que sí nos planteamos algunas cuestiones, es decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Podemos seguir creciendo de la misma manera? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tener en cuenta algún elemento? ¿Cuáles son factores claves para seguir avanzando? Sin duda, como respuesta a esto, la innovación a través del mundo digital y del Smart Agro es un reto que hay que asumirlo ya, no es una opción, es una obligación para el sector agro, porque si no será una cuestión que nos deje en un momento dado con esta vocación exportadora fuera de mercado. Pero además tenemos que atender pues, los retos del sector agroalimentario, nuestros retos, que es la sostenibilidad del sector agroalimentario, asegurar un crecimiento sostenible que cada vez mucho más medido, mucho más orientado a determinados problemas ambientales. Tenemos que ser también competitivos y lograr equilibrar la cadena de valor agroalimentaria, y además tenemos que seguir pendientes de los consumidores. ¿Qué piensan los consumidores? Que cada vez son más activos en redes sociales y en el mundo de la comunicación, y por lo tanto nos afecta directamente. Como se hablaba antes, tenemos sectores motores, sectores tractores. En nuestro caso, pues un ejemplo de liderazgo: somos líderes en producción de frutos y hortalizas, líderes en los mercados, lideramos exportaciones, pero por ejemplo también somos líderes, por ejemplo, en el sector del caprino, pero tenemos un montón de debilidades. ¿Cuál de los dos sectores asumirá antes la innovación tecnológica basada en las TIC? Pues probablemente ese que está ahora mismo pues en los mercados y mejor orientado, como es el caso del sector de frutas y hortalizas. ¿Cuál es el contexto digital que estamos viviendo? Bueno, aquí a unas pinceladas. El contexto digital ahora mismo también se está moviendo rápidamente en el ámbito de la Unión Europea. En el ámbito de la Unión Europea es donde se están trazando las líneas gruesas de cómo abordamos la innovación en los sectores, cómo hacemos que las pymes TICs aborden la digitalización y disminuimos la brecha digital que tenemos respecto a otros continentes o respecto a otros espacios, y qué tenemos que hacer. Para ello, por ejemplo, la Comisión lanzó esta comunicación en el año 2016, en la que se plantea que va a poner, pues no sé cuánto era, como 500 millones de euros para el proceso de digitalización de Europa. Trabajar en estructuras, en redes de datos y en proyectos de investigación y en conexión de sectores. Esto es muy interesante. En este campo también tenemos que estar, no solamente en nuestra región, por eso la colaboración es esencial. Y aquí me gustaría decir, esta comunicación es del año 2016. Digo porque también otra de las tareas que llevamos dentro de la viceconsejería es la coordinación de los contenidos de los programas de desarrollo rural. Es decir, nuestra herramienta para hacer cosas en el territorio es el programa de desarrollo rural. Vamos a ver cómo coordinamos la digitalización con todo esto. Bueno, pues esos programas y esas normativas que hacen europeas, que nos permiten desarrollar estos programas, ya estaban pensadas y hechas pues allá por el 2013, 2012. Este avance digital de la Comisión, estas indicaciones de la Comisión aparecen en 2016. Quiero decir que esta brecha digital también ya aparece, de alguna manera hay que coordinarla un poquito más. Yo me imagino en los próximos marcos de trabajo estarán mucho más apoyada la digitalización y habrá un espacio mucho más claro para superar las necesidades y los retos que tenemos. ¿Cuáles son, cómo nos presentamos a la digitalización desde el sector agro? Pues nos presentamos con que tenemos un sector con una edad avanzada, con escasa cultura digital, con escasa adaptación de las empresas TIC
también al sector agro. Existen muy poquitas empresas TIC que estén trabajando en el sector agro y que lo conozcan y sepan dar respuesta a sus necesidades. Cada vez hay más, pero el extrapolar un modelo de otro sector al sector agro lleva un trabajo y conlleva un entendimiento, y ese entendimiento y esa traducción de lenguajes es necesaria. Tenemos, sin embargo, en positivo un sector en continua modernización con multitud de datos que ahora mismo existen y que no se utilizan en la toma de decisiones simplemente porque no están integrados en el modelo de negocio, y ese es también el reto que tenemos que llevar a cabo. Y otra cuestión muy importante, gran parte de las cosas que tenemos ni siquiera están conectadas. Tenemos datos, información, estamos automatizados, pero nos faltan cosas. Yo un poco, diciendo un poco la rapidez de que no sé cuántos minutos me quedan. 3 minutos, venga, 3 minutos. Cuestiones importantes de la planificación respecto al mundo digital en la Junta de Andalucía. Hace poco se ha presentado la Estrategia Digital de Andalucía, que la dirige la Consejería de Empleo. Está dotada con 200 millones de euros. Lo que se intenta es fomentar al sector TIC, incorporar y desarrollar nuevos negocios, pero también hay una línea de trabajo para los sectores que no son TIC que incorporen tecnologías. ¿Vale? Toda la industria auxiliar, por ejemplo, del sector agroalimentario, pues también, si se transforma el sector agro, también su industria auxiliar también tiene que trabajar, ¿no? Paso rápido. Venga. ¿Qué estamos haciendo en Andalucía? Un tema muy importante. Nosotros ahora estamos haciendo una ley de agricultura que está en tramitación desde hace un año, y uno de los temas que se incorpora en esa ley es la digitalización, y un campo de trabajo para nosotros que es esencial es que un reto de trabajar en Open Data. Es muy importante que todos los datos públicos que tenemos, todos los datos que tenemos desde la Administración también se pongan a disposición para que se puedan trabajar con datos y tomar decisiones con datos. Estamos trabajando en un plan de la agroindustria que verá la luz el próximo, si no es a final de este año, en 2018, y por supuesto tiene una estrategia de industria 4.0 y por lo tanto ahí se están diseñando medidas específicas para apoyarlo. Y como decía, el programa marco que tenemos nosotros en este momento, que es el programa de desarrollo rural. En este programa existen muchas medidas destinadas a la innovación, se priorizan las tecnologías TIC, pero si les tengo que decir la verdad, en este momento que se ha comprometido ya el 64% del presupuesto de ese PDR, nos encontramos que la gente, estas líneas de ayudas van dirigidas a agricultores, a agroindustrias. Entonces, la gente no solicita inversiones en TIC, solicita inversiones en maquinaria, en tractores, pero esa conexión de las maquinarias falta todo eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos una debilidad y ahí tenemos que seguir avanzando. Me gustaría destacar que la de medida que está intentando avanzar más en hacer proyectos novedosos, yo creo que todos la conocéis, la medida de grupos operativos de la innovación, que es la que nos está permitiendo conectar entre la innovación y el sector agroalimentario para transferir nuevas tecnologías y nuevos proyectos. Y ya en 2 minutitos termino con los proyectos motores, como bien decía. Podríamos hablar de 3-4 grandes proyectos motores que tenemos en Andalucía. Uno que es, como comentaba, el partenariado de trazabilidad y Big Data en la cadena de valor agroalimentaria. La DG Regio, la comisión, pues lanza una llamada diciendo, bueno, todos estáis innovando con vuestros programas operativos, con vuestras RIS3, pero necesitamos concretar innovación. El sector agro es uno de los focos de atención, decirnos cuál debería de ser el campo de trabajo. En ese campo de trabajo, nosotros desde Andalucía pusimos como muy importante la trazabilidad del sector, porque siempre ha sido un reto de nuestra cadena de valor alimentaria, pero acompañado de información y de datos, no de una trazabilidad habitual. Vamos a ponerle inteligencia a esa trazabilidad. Estamos trabajando en ese partenariado, en el que ya estamos cooperando con 20 regiones europeas, con distintas entidades de conocimiento asociadas, y que, bueno, pues nuestro objetivo, entre tanto, es preparar proyectos de innovación conjuntos y coordinar estrategias conjuntas de estas regiones. En el caso de Andalucía,
Con todo este proyecto hemos generado un nodo de trabajo en el que participan empresas TIC, empresas agro, administración y consumidores. Este nodo de trabajo estamos en este momento trabajando para que sea nuestro Digital Innovation Hub de agroalimentario, que queremos que esté en funcionamiento ya en 2018. Ya tenemos los agentes que se han incorporado y tenemos que tener el plan de actividades, y en eso estamos en este momento. Creo que son estrategias muy interesantes porque nos van a aportar un ecosistema de conocimiento, de apoyo y de servicios muy importante para el sector. A ver, otro proyecto que ha sido también y es emblemático en el caso de la Consejería de Agricultura de Andalucía en la utilización de datos es lo que se refiere a los temas fitosanitarios. Tenemos una red de alerta fitosanitaria cuya función es recoger de datos de plagas para tomar decisiones a tiempo. Entonces, este proyecto RAI pues cuenta, se viene trabajando con él desde el año 2006 en 543.000 hectáreas, con más de 5.000 estaciones de control biológico. Son estaciones donde se toman datos en más de 53.000 explotaciones, y con ello estamos obteniendo pues todos estos datos de plagas para tomar decisiones. Tenemos ahora 56 millones de registros. Con todo esto pues se han hecho de forma experimental modelos predictivos para algunas plagas que estamos viendo que están teniendo un buen uso y son un servicio para el sector agro muy interesante. Y ya para terminar, otro de los proyectos emblemáticos, que es el Observatorio de Precios y Mercados, que también desde la Consejería estamos haciendo con más de 300 agentes y empresas que nos dan precios, haciendo un servicio sobre los precios en origen, en destino de los productos, y por lo tanto aumentar esa transparencia de la cadena de valor. Por lo tanto, es otro servicio que tenemos en este momento, que también cuenta con su app y con la información, y estamos pues siempre innovando, intentando incorporar datos nuevos para avanzar mucho más en este mundo de los datos digitales. Bueno, por mi parte he ido así muy rapidita, y bueno, los últimos retos que tenemos es sobre todo las estadísticas que tenemos todas las administraciones, que son estadísticas muchas veces muy antiguas. Pues queremos trabajar también en modelos predictivos, no solamente en decir lo que ha pasado ayer, sino también en trabajar en esos modelos predictivos a través de los datos, de la información del pasado, y en eso estamos en este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, la verdad es que claro que desde estas tres comunidades autónomas pues no es por casualidad que estén aquí, ¿no? Hemos visto que tienen un liderazgo natural, pero por mucho que corramos hay que correr mejor que los demás y correr bien, ¿no? Tenemos retos por todos lados porque nos enfrentamos a un sector que yo creo que lo primero es que tiene que ver para querer. Es decir, no podemos ir con grandes ideas de vamos a hacer tal cosa, porque al final lo que buscan es, bueno, pero esto ¿en qué va? ¿Cómo me va a resolver mis problemas? Y, por ejemplo, uno de los primeros problemas que ya existen es la conectividad, porque claro, si estamos hablando de toda la cadena de valor, hemos dicho que muchas de estas fábricas o bodegas o vete a saber dónde están ubicadas tienen un problema pues de conectividad, están en zonas oscuras, no tienen banda ancha. No tener banda ancha pues es que estás muerto, en el mundo que vivimos estás muerto. Y, por ejemplo, desde Ametic estamos ahora trabajando porque curiosamente todo se está conectando. Industria 4.0 se está conectando con las Smart Cities. Ametic, por ejemplo, tiene un grupo de trabajo muy activo de Smart Cities, donde ahora, por ejemplo, uno de los temas que estamos trabajando es la conectividad. Vamos a firmar con Federación de Municipios y Provincias, 8.000 ayuntamientos y diputaciones, y uno de los primeros problemas que tienen es, oye, yo tengo que asentar el territorio, tengo que hacer que estas zonas rurales, y el nuevo plan de Smart Cities va precisamente de ciudades y territorios inteligentes, tenemos que hacer que la gente se siente allí, y para que se siente allí tiene que generarse al final una conectividad que permita dar el tema de salud, el tema de la educación, el tema de estos negocios de alto nivel, porque estas fábricas van a ser fábricas de datos, van a tener que tener una conectividad importante, y desde ese punto de vista en breve desde Ametic haremos alguna actuación concreta sobre ese tema. Y por eso digo que es muy importante la colaboración entre comunidades autónomas.
como se ha visto aquí, ya no a vosotros, como se ha visto aquí, ya ellos mismos están diciendo que hay una necesidad de esa colaboración, porque si definimos esos territorios, esas problemáticas entre todos, podremos llegar a donde sea, como sea, para decir, mire, el negocio, el empleo está en esas zonas y el liderazgo están aquí, tenemos que hacer esto, esto y esto. Bueno, cedo la palabra, ¿qué opinas de este tema? Bien. Rápido, vamos a ir muy rápido. Yo puedo aportar dos experiencias muy concretas en el sentido de que lo que he dicho antes, en este caso las empresas de este sector van por delante de las administraciones. En Agritech Murcia, este grupo de exportación, pues nosotros desde la Agencia Regional de Desarrollo pues trabajamos para las empresas murcianas, pero es que ellos no tienen esas fronteras mentales y entonces pues colaboran con empresas del Pilar de la Horada, que está al otro lado del Mojón en la Comunidad Valenciana, y con empresas de Pulpí que están al otro lado en Andalucía, y no tienen ningún tipo de problema. Y el problema vendrá para nosotros cuando decimos que te queremos apoyar para ir a esta feria, pues tendremos que coordinarnos las administraciones. Por otro lado, la segunda experiencia tiene que ver con algo que ha presentado Judith, que son los Digital Innovation Hubs. Nosotros vimos la convocatoria y dijimos, sería interesante que algún centro habilitador o tecnológico de nuestra región estuviera. Cuando nos dirigimos a ellos, ya se habían juntado con un centro tecnológico en Málaga y con un centro tecnológico en Granada. Quiero decir, esa cooperación existe, y lo que tenemos que ponernos nosotros es a favor de eso que ya el sector está trabajando. Muy bien. Bueno, yo sobre la primera cuestión que has comentado, simplemente comentar que el Gobierno vasco tomó la decisión ya hace unos meses de que dentro de 2 años todo el territorio va a tener banda ancha, todo, entero, es decir, todas las zonas rurales, que además allí bueno, pues la orografía es bastante complicada. Bueno, pues yo creo que es una inversión. ¿Por qué? Porque la reflexión inicial era cómo vamos a digitalizar las explotaciones si buena parte de las mismas no tienen conexión. Entonces, bueno, ha habido una labor intensa en los últimos meses y la decisión y el proyecto está en marcha, y por tanto, bueno, será un punto de partida, porque claro, nosotros nos enfrentamos a un modelo que tenemos grandes explotaciones, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque hay otras grandes explotaciones en otros territorios, pero bueno, que están cogiendo dimensión, pero también tenemos modelos de agrupaciones de productores que individualmente no tienen recorrido, agrupándolos sí, pero claro, tienen que estar conectados, porque al final la estrategia de digitalización, yo creo que parte del éxito, al menos en nuestro caso, e insisto, hablo del caso ya del País Vasco, es entender y comprender al sector, porque las grandes sí que tiran y sí que entienden, pero las pequeñas y las medianas saben la necesidad pero no saben cómo resolverlo, y si vamos con cosas muy lejanas se asustan, y si trabajamos conjuntamente y traducimos la tecnología, que por cierto muchas veces la aplicación en la aeronáutica ha tenido y la llevas a una cosa concreta, igual el resultado es todavía mucho más importante porque ha mejorado en prevención, en predicción, en fiabilidad, millones de cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es solucionar esa parte, que el Gobierno lo ha resuelto, y en segundo lugar, vamos a declinar la estrategia de digitalización con cosas muy concretas, con mucha formación, con mucha dinamización y con proyectos que lleven a que luego el propio sector ya tire del tema. Y un poco la línea que comentaba Judith, la medida de cooperación también está muy focalizada y muy valorada a que se generen proyectos de esta índole. Y luego lo que he insistido en mi presentación, que en vez de que cada uno vaya a hacer planes muy transversales, porque cada uno tiene un papel. Nosotros desde Neiker no reconocemos las nuevas tecnologías, obviamente, pero no somos los especialistas. Pero hay centros que son los especialistas en las nuevas tecnologías. Los centros formativos, los espacios compartidos, y con otras comunidades también, porque hay mucho que aprender, incluso hay mucho que igual nosotros hemos llegado a un nivel de conocimiento en nuestro centro que no lo podemos aplicar porque no tenemos el sector, pero igual hay otra comunidad. Entonces, la intercooperación dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, por supuesto público-privada y con las conexiones internacionales,
Es que creo que es algo elemental. Sí, bueno, pues sí, efectivamente, en cuanto a lo que comentabas de banda ancha, pues una necesidad. En el caso de Andalucía, pues por la dimensión del sector agrario, 250.000 explotaciones distribuidas, más de 4 millones de hectáreas, pues imaginaros la problemática que puede haber, pero sobre todo que el 32% de la población vive allí. Entonces, si el 32% de la población, creo que también hay un interés de población que vive allí y, por lo tanto, está dentro de los objetivos de la estrategia de digitalización, la incorporación de banda ancha. Ahora no sé exactamente en qué porcentaje o cuál es la programación, pero que está dentro de los objetivos. Como han comentado ellos, es cierto que con el sector agro tenemos que ir con cierta prudencia, con proyectos demostrativos, con cosas que se vean, que se toquen y que vean que las cosas funcionan. Porque también es un sector muy desconfiado y entonces, bueno, pues en muchas ocasiones tenemos que ir de la mano, por lo tanto, de los sectores motores, que son los más innovadores, que vienen trabajando y están más organizados. Eso yo creo que es una premisa, ¿no? Y entonces, en esa parte, creo que en este caso, y estamos en esta feria, el sector de frutas y hortalizas representan en Andalucía este sector motor. Y por otro lado, comentar que en la parte de grupos operativos de innovación, como un ejemplo de proyectos demostrativos, sí que tenemos dentro de nuestros objetivos en 2018 hacer una convocatoria específica para proyectos de digitalización en el sector agro. El objetivo es que, si bien ahora en las convocatorias habituales se pide que participe pues, el sector agro más un centro de innovación, también participe sector TIC, empresas TIC, un centro TIC, es decir, para que el enfoque tecnológico para solucionar digital, para solucionar un problema, siempre esté presente. No sea un proyecto tradicional, sino que tenga el avance tecnológico. Muy bien, la verdad es muy interesante. Bueno, estamos un poquito fuera de tiempo, pero lógicamente alguna pregunta desde el público. Así que hay preguntas. Sí, ahí hay una pregunta. Si os parece, identificaros. ¿A quién representáis? Sí, buenos días. Yo vengo de Granada, soy productor y me gustaría saber si hay alguna medida o algún plan para las zonas que están en peligro de desertización de tierra, si hay alguna medida de implementación para agricultura regenerativa y de economía circular. Sí, bueno, pues te cuento, para las zonas de desertificación, o no sé si coincidirá también con una zona de limitaciones naturales, pero más o menos las zonas con desertificación coinciden básicamente, yo creo, con algunas zonas de alto valor natural o desfavorecidas, ¿no? Tendremos que ver qué zona específicamente. Muchas de esas zonas se han priorizado en algunas medidas del PDR, sobre todo aquellas que tienen una visión ambiental, todas aquellas medidas agroambientales de agricultura ecológica, precisamente, de las medidas agroambientales como la del almendro, que se puso en marcha el año pasado, y de inversiones no productivas que saldrá el año que viene. Pero bueno, no sé igual en qué medida en concreto, todas las que tienen esa visión ambiental se han priorizado esas zonas, y en concreto la incorporación última fue la agricultura ecológica en el sector del almendro. ¿Alguna pregunta más? Sería la última. Si no hay, damos paso a la siguiente mesa porque llevamos un cierto retraso. Así que veo que vamos a ir directamente a la siguiente mesa. Muchas gracias y pedir un aplauso porque creo que ha sido muy interesante. Hay mucho trabajo por delante. De forma natural ha seguido algo que Nuria Rivas lo comentaba. Nosotros con FIAP, también con Sernauto, estamos trabajando dentro de la COE de una forma directa, sin ningún tipo de firma ni nada. Estamos ahora mismo conectando las empresas TIC con las empresas usuarias en diferentes sectores, y de hecho estamos planteando programas muy ambiciosos, siempre con el usuario, el cliente, que es fundamental. Pues nada, vamos a dar comienzo a la siguiente mesa, que es la nueva cadena de valor digitalizada. Así que vamos a empezar.